Buenos días, profesor Roberto Rojas. Mi nombre es Mariana García. Pertenezco al primero Bravo al equipo número 1. Nosotros vamos a hablar sobre los pensadores de la Escuela de Frankfurt. Nuestro equipo está conformado por Jair Alvear, Valeria Rodríguez, Bruno Vélez y quien les habla es Mariana García. Yo voy a hablar sobre Theodor Adorno. Theodor Wiesengrund Adorno nació el 11 de septiembre de 1903. Fue un filósofo, sociólogo y musicólogo alemán de origen judío. Después de la Segunda Guerra Mundial fue considerado uno de los máximos representantes de la Escuela de Frankfurt y de la teoría crítica de inspiración marxista. Fue hijo de un comerciante judío alemán y de una cantante de origen corso-eslovonés, que estimuló su amor por la música y de quien tomó el apellido con el que se le conoció. En 1924 se graduó en filosofía en la Universidad de Frankfurt y en 1931 se doctoró en la misma universidad con el trabajo de Kierkegaard. Fue doctor de filosofía en 1994. Ligaba mucho la música con la filosofía. Fue exiliado a los Estados Unidos huyendo del nazismo. Su filosofía se basó en el análisis del racionalismo como afianzamiento de la libertad y de dominio, y fue crítico de la sociedad capitalista como restricción de las formas de pensamiento y de acción. La filosofía de Adorno se enmarca en la corriente básica hegeliano marxista, en que se mueven los miembros de la teoría crítica. Según Adorno, la sociedad industrializada presenta una estructura que niega el pensamiento de una teoría más genuina, la teoría crítica. En esta situación, la filosofía se hace cada vez más necesaria como pensamiento crítico para disipar la apariencia de libertad y mostrar la cosificación reinante y crear una conciencia progresiva. Adorno murió el 6 de agosto en Suiza en 1969 de un ataque cardíaco mientras realizaba alpinismo. Vamos a hablar de los rasgos principales de la Escuela de Frankfurt. Pero primero, ¿qué fue la Escuela de Frankfurt? La Escuela de Frankfurt se centra en dos intereses principales. Por un lado, pretende realizar una crítica a las sociedades industriales desarrolladas. Este análisis va a ser interdisciplinario, pues abarca no solamente en el aspecto político, sino también en el económico y el de las industrias culturales. Aquí surge la doctrina que se desarrolla en la Escuela de Frankfurt por un grupo de pensadores que en cierto modo vienen a oponerse a la teoría tradicional. Estos son algunos rasgos generales de la teoría crítica. Los filósofos de la teoría crítica defienden que no existe la imparcialidad. Es decir, a pesar de la posible fachada de objetividad que defiende la teoría tradicional, esto no es más que una apariencia que en realidad esconde intereses ideológicos. No capta el principio de no valoración y objetividad defendido anteriormente de la teoría tradicional. Al contrario, busca la emancipación del ser humano que lo conduzca a la praxis liberadora. Todo conocimiento está determinado por intersecciones históricas, sociales y económicas. Es decir, una teoría no puede ser ajena al contexto social, histórico o económico del que ha surgido. Buenos días, profesor. Buenos días, compañeros. Mi nombre es Jair Alejandro Alvear Jara, del primero Bravo, y le voy a presentar mi tema, que es la dialéctica de la ilustración. La dialéctica de la ilustración es una obra de filosofía y crítica social, la cual fue escrita por los filósofos de la Escuela de Frankfurt, Theodor Adorno y Max Horkheimer, y además publicada en 1944. La dialéctica de la industria es considerada como una crítica a la razón instrumental, que era el concepto fundamental de este autor último, o una crítica fundamentada en una interpretación pesimista de la Ilustración, a la civilización técnica y a la cultura del sistema capitalista, también conocida bajo el nombre o la nominación de industria cultural, o de la sociedad de mercado, el cual persigue el progreso técnico. La actual civilización técnica nace del espíritu de la Ilustración y de su significado de razón. Representa un dominio racional sobre la naturaleza, el cual implica un dominio irracional sobre el ser humano. Concepción de la historia. Concepción del desarrollo social que ve la causa fundamental de los acontecimientos históricos en las ideas, en las teorías y en el espíritu. Hasta Marx, el idealismo fue la tendencia dominante en la concepción de la historia.
ni aun los materialistas anteriores a Marx supieron extender su materialismo al dominio de los fenómenos sociales, para cuya explicación permanecían en las posiciones del idealismo. Así, los materialistas franceses del siglo XVII llegaban a la conclusión de que la vida de la sociedad se determina por las ideas. Las opciones gobiernan el mundo. Los materialistas franceses consideraban los acontecimientos históricos como el resultado de un concurso de casualidades felices o desgraciadas, y no como la consecuencia de un desarrollo de la sociedad. La historia de la sociedad, desde el punto de vista de Hegel, es un proceso sujeto a las leyes del desarrollo y perfeccionamiento de la cultura humana, pero el fundamento de esta sujeción a leyes y la fuente de desarrollo de la sociedad radican no en una sociedad misma, sino en una mística idea absoluta. La idea absoluta es ahí el principio creador que dirige la vida de los pueblos y del Estado e impulsa la sociedad hacia adelante. Idealistas en la concepción de la historia fueron los socialistas utópicos, aquellos que, como por ejemplo Saint-Simon, enunciaron diversas conjeturas geniales sobre la enorme importancia de la producción y de la técnica para la vida de la sociedad. También concebían en forma idealista el desarrollo histórico, los populistas, los heseros y los anarquistas. Marx fue el primero en demostrar que el desarrollo de la producción material es la base de desarrollo social. Por eso, la política del partido marxista-leninista como política científica toma por punto de partida las condiciones concretas y las necesidades materiales de la sociedad y de la lucha de clases. Gracias. Buen día, soy el Teatro Bruno Vélez y voy a hablar sobre la posmodernidad. La posmodernidad tiene unas implicaciones tan trascendentes para la comprensión de nuestro tiempo histórico que se hace casi obligatoria la apertura del debate. La forma es lo de menos, pero si esta, en este caso a través de la ironía desenfadada y la bronca, puede ayudar en dicho cometido para adelante. El término posmodernidad es controvertido, se usa para una cosa y para su contraria. El problema se agranda aún más con su falta de delimitación etimológica. Nótese por ello que he utilizado exclusivamente el significante posmodernidad y no el de posmodernismo, algo que ni mucho menos es casual. Para algunos autores, la posmodernidad no es exactamente una crítica de la modernidad, sino más bien un cuestionamiento del carácter absoluto de ciertos valores, como la noción de verdad y razón, o la preeminencia de lo social sobre lo individual. El estructuralismo. El estructuralismo es un movimiento teórico comenzado en Francia a mediados de la década de los 60, principalmente en el área de ciencias humanas y sociales. El estructuralismo está caracterizado por creer que el lenguaje tiene una función clave en la ejecución de la actividad humana durante sus funciones. También este movimiento tuvo grandes repercusiones en diferentes disciplinas, entre ellas la sociología, la lingüística, la filosofía, la antropología, etc. Muchas gracias por la atención prestada y que tengan una buena semana. A continuación, mi compañero. A continuación voy a realizar y a responder preguntas acerca de la Escuela de Frankfurt. Tenemos, ¿qué propone la Escuela de Frankfurt? La Escuela de Frankfurt propone analizar los fenómenos sociales y políticos presentes en la realidad. ¿Cómo surge la teoría crítica? La noción de la teoría crítica se aplica en la filosofía para designar a la doctrina que nació en la Escuela de Frankfurt para establecer una crítica a la teoría tradicional y a la cultura moral occidental. ¿Qué distingue a la teoría crítica de otros enfoques teóricos en las ciencias sociales? En términos generales, la teoría crítica se distingue por ser una aproximación filosófica que se articula con campos de estudio como la ética, la filosofía, la política, la filosofía de la historia y las ciencias sociales. Y por último, ¿cuáles son los representantes de la Escuela de Frankfurt?
La primera generación de representantes que tenemos son Max Horkheimer, Teodoro Adorno y Herbert Marcuse, y Eric Fromm. Y como representantes de la segunda generación tenemos a Georgian Habermas. Con eso me despido, muchas gracias.